Hola a todos, hoy vamos a hablar de los magiares. Esta es una civilización de Europa Central que aparece en el juego Age of Empires 2 de Forgotten. Está basada principalmente en la caballería medieval húngara. Esta civilización tiene una característica porque cuenta con una gran cantidad de unidades baratas en sus ejércitos. Además tiene una buena economía. Los orígenes de los magiares se remontan a por lo menos el año 2000 a.C., cuando vivían como cazadores nómadas en la zona comprendida entre el río Volga y los Urales. Permanecieron allí durante más de 2 milenios, y para el año 500 ya habían emigrado hacia Europa Central. En el siglo VIII ya se trasladaron a una región cercana al río Don, pero se ubicaron en la actual Ucrania, después de que estallara una guerra civil en el siglo IX. Una serie de guerras posteriores, llamadas búlgaras bizantinas, obligó a los magiares a emigrar una vez más alrededor del año 896. Bajo el mando de su líder Arpad, lograron conquistar a los pocos eslavos que vivían en la cuenca de los Cárpatos. Allí fue donde finalmente se asentaron y fundaron el Principado de Hungría. En sus inicios, el Principado de Hungría no era más que una confederación de tribus gobernada por uno de los descendientes de Arpad, al cual se le daba el nombre de Gran Príncipe. Con el fin de mantener a las tribus unidas, los magiares realizaron incursiones por toda Europa durante los siglos IX y X. Su ejército se componía principalmente de caballería ligera, equipada con arcos curvos o recurvos, herencia de su origen oriental. Las tácticas preferidas por los magiares incluían el disparar una serie de flechas sobre el enemigo, para a continuación embestir con cargas rápidas. Tras la derrota magiar en la batalla de Lechfjord del río Lech en el año 955, comenzaron a abandonar la práctica de las incursiones y asaltos y adoptaron un enfoque de la guerra distinto, más fiel al estilo de la Europa occidental, o sea, caballería ligera y pesada mezclada con infantería. El fin de las incursiones tuvo como consecuencia el surgimiento de un nuevo desafío político al que se debía hacer frente, el debilitamiento de los vínculos entre las tribus, para lo cual también los grandes príncipes buscaron una solución entre los métodos de la Europa occidental. El príncipe Esteban I llevó a cabo exitosamente su plan maestro de consolidarse como poder central, reformar el Estado e imponer el cristianismo en Hungría. Su coronación por el Papa en el año 1000 significó la fundación del Reino de Hungría. Durante la estabilidad de los siglos XI y XII, Hungría se convirtió en algo similar a una sociedad europea occidental. Sin embargo, poco después, en el siglo XIII, al reino le tocó padecer. El rey perdió parte de su poder ante los nobles, mientras que una invasión mongola asoló al país en el año 1241. Sumado a esto, el último rey de los Árpád murió en el año 1301, lo que inmediatamente dio lugar a 7 años consecutivos de guerras internas. Tras aquel periodo, Carloberto de Anjou fue proclamado rey, siendo el primer extranjero en ocupar dicha posición. También fue el comienzo de la Edad Dorada del reino. El poder real fue restaurado y la política de conquista territorial impulsada hizo a Hungría uno de los reinos de mayor extensión de Europa. Uno de los factores claves de este nuevo orden fue la explotación de las minas de oro, situadas dentro de sus dominios, en sinergia con la incipiente preponderancia del comercio monetario, relegando al trueque, de los cuales el rey tenía el monopolio. Estos elementos, junto con una floreciente agricultura especializada en la ganadería y la vinicultura, ayudaron a recomponer el reino de los estragos de los anteriores 100 años. Durante el transcurso de esta era dorada, el Imperio Otomano se encontraba en franca expansión. Al proclamarse la coronación de Esteban I, el reino de Hungría se estableció como el más oriental de los reinos cristianos. Con esa ceremonia se definía la idiosincrasia de la cultura magiar del medioevo. El acervo de las estepas de Eurasia era desterrado al olvido, mientras que fueran adoptados los fundamentos del cristianismo y de la Europa occidental. Hungría demarcó la frontera entre los estilos románicos y góticos para la arquitectura, la escultura y la pintura. La ciudad de Buda, más tarde parte de Budapest, se convirtió incluso en uno de los núcleos del Renacimiento en el siglo XV. El reino era así un gran baluarte del cristianismo contra los mongoles y luego contra los rusos hacia el este, y frente al imperio bizantino y más tarde al imperio otomano en el sur. En 1456, el general Hunyadi ganó una batalla decisiva que detuvo la expansión de los otomanos por Europa durante décadas. Sin embargo, en el siglo XVI, el baluarte húngaro finalmente se desplomó. El noroeste quedó bajo dominio de los Habsburgo, mientras que el sur cayó en manos del imperio otomano. Y bueno, esa fue la historia de los magiares, así que si te gustó este video dale like y también pasate por mi canal para ver el resto de los videos. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en otra historia más que contar. Chau.